Nuestro tema en esta ocasión es la enfermedad de Berger. Esta es una reacción inflamatoria que se presenta de forma generalizada en las unidades microscópicas de los riñones, que se llaman nefronas, a partir de una reacción inmunológica que es obviamente anormal contra una proteína, que es la inmunoglobulina A, que de manera habitual esta inmunoglobulina actúa como una sustancia de defensa en todas las superficies mucosas de nuestro cuerpo humano, pero que en esa alteración, su depósito y la reacción inflamatoria glomerular van a alterar la función normal de los riñones, con algunos casos de progresión hacia la insuficiencia de tipo renal. El riñón contiene en su interior una infinidad de nefronas que son los sistemas básicos para poder realizar las funciones elementales. La nefrona, en forma elemental, la podemos describir que está formada por un sistema de vasos sanguíneos muy pequeños que se conocen entonces como capilares, que entran y se remolinan y salen sobre una estructura redondeada que se llama como glomérulo, que tiene una función así como embudo, con obviamente una función similar a una coladera, que del líquido extravasado de esos capilares va a permitir el paso del material de desecho y agua que se tenga que eliminar del cuerpo. Este glomérulo se continúa con un tejido tubular variable en sus componentes celulares y también en su trayectoria. Así de esa manera van regularizando diferentes tipos de funciones: control del agua, presión arterial, equilibrio ácido-base, producción de glóbulos rojos, calcificación ósea, control de iones y también de sales especiales, para de esta manera enviar finalmente la orina a su eliminación por tubos que se llaman túbulos colectores, que desembocan a un sitio común dentro del riñón que se llama pelvis renal, para salir por un conducto a su vez que entonces se conoce como uretero, a la vejiga urinaria. La importancia particular del conocimiento de esta enfermedad es que sus manifestaciones iniciales pueden pasar por desapercibidas o simplemente no llegarse a considerar de importancia al aparentar una remisión espontánea en edades tempranas de la vida, dando entonces así oportunidad con su evolución al paso de los años al desarrollo de una afección crónica que en algunos casos puede producir insuficiencia renal en etapas de la juventud o de adulta inicial, que limitará entonces su pronóstico vital y funcional ante el tratamiento de reemplazo. Esta enfermedad de Berger es la enfermedad glomerular más común en los humanos. Su incidencia es mayor en menores de los 30 años y en niños ocurre más frecuentemente entre los 3 y los 10 años. La eliminación de sangre en la orina, que es la hematuria, y generalmente asociada con cuadros infecciosos agudos, establecen la manifestación predominante de inicio y evoluciona en nefropatía terminal en un 20 al 40% de los casos. La edad promedio que se reporta esta enfermedad es de 6.2 años ante la existencia de la enfermedad en pacientes desde 1.2 años hasta los 12 años, con mayor afectación a nivel de los masculinos, con relación de 2 a 3 por cada mujer afectada. En cuanto a su distribución geográfica, los reportes son mayores en países de Asia y Australia, pero esto al parecer corresponde a que se realizan de forma sistemática ahí en ellos estudios de orina más frecuentes a la población infantil para detectar de forma intencionada los casos con hallazgos anormales donde se reportan datos positivos a la evaluación microscópica, dejando la probabilidad de que en otros países la alteración no se llega a identificar y que la hematuria notoria no se relaciona entonces también con esta enfermedad ante su desconocimiento por el personal de salud en los países que estamos señalando. Para el desarrollo de esta enfermedad se plantea entonces la hipótesis de que la infección de las mucosas es el proceso inicial, ya que la mayoría de los pacientes desarrollan la eliminación de sangre visible por la orina después de una infección respiratoria superior, específicamente de la faringe, que entonces se llama faringitis. Sin embargo, en ocasiones no existe el antecedente de la infección mucosa referida, por lo que esos casos se consideran entonces de causa incierta o también se les llama como idiopáticos. La inmunoglobulina A se produce principalmente en las superficies mucosas y su función principal es la de la defensa de esa mucosa. Después de la lesión de la mucosa, por ejemplo en la garganta, la inmunoglobulina A
sufre entonces un cambio en su molécula y ante eso es atacada por los anticuerpos al considerarla ahora una sustancia diferente. Así, con esta unión anómala establecida de forma de complejos químicos, se adhieren a unas células especiales del glomérulo que estimulan la proliferación de otro tipo celular, como una respuesta inflamatoria, modificando así su disposición y alterando como consecuencia su función. La forma como habitualmente suele presentarse está relacionada con una infección previa de la garganta o en otros tejidos mucosos que en plazo de 24 a 48 horas suele asociar la eliminación de sangre por la orina, que puede ser visible a simple vista, es macroscópica, sin generar molestia alguna para su eliminación, como el dato más evidente para llegarla a considerar. En algunos casos puede asociar datos de afectación del funcionamiento renal, como algunas partes corporales hinchadas, que pueden ser el párpado, el cuerpo en general, el dorso de los pies o de las manos. Orina con abundante espuma por la eliminación importante de proteínas. Dolores de cabeza o irritabilidad ante una posible elevación de las cifras normales de la presión arterial, que en estas condiciones ya entonces facilitan su identificación o deberían hacerla sospechar por la mayoría de los médicos al ser considerado entonces como un síndrome nefrótico o nefrítico y ofrecer entonces un tratamiento correspondiente o de preferencia ser enviado para su valoración por el nefrólogo pediatra, que en su evaluación periódica establecerá la remisión adecuada si corresponde. La situación de riesgo son los pacientes con cambios microscópicos o aquellos con aparente remisión de la hematuria macroscópica, ya que sin la evaluación y tratamientos adecuados podrán desarrollar entonces una insuficiencia renal progresiva. Como consecuencia también de la alteración a nivel renal se modifica el metabolismo de las grasas, causándose en consecuencia elevación del colesterol y las cifras de triglicéridos, que en conjunto con las proteínas disminuidas en la sangre deben cuantificarse mediante estudios de laboratorio, al igual que la cantidad de proteínas eliminadas por la orina, para confirmar la magnitud de la enfermedad. En forma alterna, cuando en un niño se noten valores elevados de colesterol y triglicéridos, habrá que descartar entonces su afección renal. Esta enfermedad puede confundirse con otro tipo de enfermedad glomerular que se llama de cambios mínimos, por no tener bajo el microscopio electrónico ninguna sustancia acumulada en los glomérulos y solo se notan cambios mínimos en algunas características celulares, que llega a tener entonces un curso muy benigno que en ocasiones no amerita de medicamentos para su remisión y en forma posterior no va a asociar ningún compromiso de la función renal. Así, considerando la dificultad para poder establecer la diferencia entre estas dos variantes fuera del estudio de una biopsia renal por microscopía electrónica, es necesario realizar una vigilancia periódica adecuada para corroborar la evolución de esos pacientes, llegando a considerar que ante la persistencia de los datos clínicos o de las alteraciones del laboratorio, se podrá entonces considerar la enfermedad de Berger, cuando hay persistencia de eliminación de proteínas en orina en una cantidad excesiva, además de persistir o aparecer cifras de presión arterial elevadas con un difícil control. Estas dos condiciones, la proteinuria y la hipertensión, es muy posible que en la etapa infantil no manifiesten síntomas específicos, permitiendo así entonces un daño progresivo y silencioso, por lo que se valida sugerir que 1 a 2 veces al año, de preferencia, se realicen estudios de control de orina y también sanguíneos para comprobar los valores alterados de esos reactivos, además de la toma de la presión arterial en una forma adecuada para descartar la hipertensión infantil, ameritando envío a nefrología pediátrica los casos de sospecha de esta enfermedad. También deberá de incluir en sospecha a los niños con elevación del colesterol y de los triglicéridos. La evaluación y tratamiento de esta enfermedad siempre debe quedar a cargo del nefrólogo pediatra, quien cuenta con los conocimientos y la experiencia adecuados para evaluar su definición específica y establecer el tratamiento que evite el daño renal de preferencia. Dentro de los estudios de control periódico a realizar en los niños, el examen general de orina puede ofrecer los hallazgos de proteínas presentes, sangre microscópica
y los glóbulos rojos alterados en su forma, como una pista inicial para sospechar la existencia de esta enfermedad, justificando así de esta manera la atención inmediata con el nefrólogo pediatra, ya que su pronóstico sin tratamiento puede establecer una limitación muy importante de la función renal que ameritará a un largo plazo una diálisis o un trasplante renal y en el peor de los casos, desafortunadamente fallecer por una insuficiencia renal. El pronóstico de la función renal de su hijo puede ser diferente si usted vigila el color urinario durante las enfermedades infecciosas y de preferencia lo notifica. Bien, esperamos que si el tema les interesa y quieren compartirlo con familiares o amigos, pueden pasar este enlace a través de sus redes sociales e invitarlos a que si tienen interés en conocer otros temas, que se suscriban a nuestra página de video en YouTube, Pediatría Alevas. No olviden activar su botón de notificaciones para recibir información de cuando les llegue un nuevo video. Por lo demás, solamente agradezco el interés que han mostrado ese tema, esperando contar con su atención para nuestro próximo video. Hasta luego, muchas gracias.